hombre que sabe, el hombre que nos ilustra, el hombre ilustrado, como aquel libro que no me acuerdo quién era el autor, pero lo leí en el colegio. Bradbury. ¿El hombre ilustrado de Bradbury? No. Sí. Me parece que sí. No, pará. Buscá. O puede ser. Bradbury. Ahora me haces dudar. Es de Bradbury. Mirá. Bradbury es uno de mis escritores favoritos. Sí, se nota, ese libro no lo tenés. No, sí, no, lo leí, pero no me acordaba de quién era. Pero no, a mí me encanta Fahrenheit. Fahrenheit me parece una de las genialidades más hermosas de la literatura Fahrenheit, moderna. ¿qué más? ¿Qué número sigue después? 451. 451. Sí, ¿Viste? muy bien. ¿Vos sabés qué quiere decir Fahrenheit 451? Es la temperatura sí. que se prende fuego el papel. Exactamente. Y de eso trata el libro, justamente. Pero de nada de eso vamos a hablar en este momento, vamos a hablar de otra cosa, porque ayer fue una fecha patria, pero antes de eso vamos a presentarlo a Matías Ferreira, que tuvo la, ¿cómo se dice? La indecencia, el atrevimiento de hablar antes de que lo presente. Algo que no se hace en radio. No, ahí está, el profe Mati Ferreira, que hoy nos viene a ilustrar justamente con una nueva columna de historia que, como ustedes saben, siempre están ambientadas, digamos, en lo que viene sucediendo, ¿no? Agarramos un poquito las efemérides y decimos, bueno, ¿cómo lo podemos, qué vuelta le podemos buscar a esto que sea distinto a lo que van a escuchar en otros lugares? Bueno, eso es lo que hace el profe Ferreira, que aquí lo tenemos. ¿Y de qué nos vas a hablar, Carlos? Carlos, le dije. Sí, Mati. Carlos. Mati. Eso es porque te interrumpí. Sí. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar, como bien vos decías, se me ocurrió traer esta columna porque, bueno, justo ayer, 9 de julio, firma del Pacto de Mayo también. Pareció que fue un momento, 9 de julio atípico a los que veníamos viviendo, un 9 de julio cargado de significancia política, simbolismo político, y me pareció interesante traer otro 9 de julio. Otra forma o otro simbolismo que se le atribuyó al 9 de julio en otro momento de la historia. Así que vamos a hablar del 9 de julio, pero no de 1816, no del 2024, sino del 9 de julio de 1947. Dicho sea de paso, es la primera vez que hacemos una columna sobre una fecha específica. Una fecha, sí, ¿no? Claro. Tengo otras pensadas. Esta es la primera. Pero bueno, vamos a hablar de el 9 de julio de 1947 o el día que se firmó la Declaración de la Independencia Económica. Que podríamos decir, ya voy adelantando un poco sería la contracara del Pacto de Mayo que se firmó ayer, ¿no? Por varias cosas, pero ahí lo vamos a ir desarrollando. Bueno, para adentrarnos en la fecha, vamos a contextualizarnos un poco, ¿no? Vamos a tomar carrera. 1947. Hace solamente un año que Perón es presidente de la nación. O sea, que las medidas transformadoras de lo que va a denominar como la nueva Argentina todavía se estaban gestando. Si bien Perón ya va a ser un líder sumamente popular por las reformas sociales que él había hecho desde el departamento de la Secretaría de Trabajo y Previsión, podemos decir que las medidas económicas de transformación todavía solo habían sido anunciadas y recién estaban comenzando. Entonces, bueno, lo que tenía Perón hasta ese momento era esto que decíamos, un gran apoyo popular, y tenía algo bastante interesante, que es que su figura, gracias a lo que fue la intervención de Sproul Braden, el embajador de Estados Unidos en ese momento, demócrata, totalmente. Gracias a su intervención en la campaña presidencial de 1946, la figura de Perón comenzó a ser asociada a una cierta idea de independencia política. O sea, la famosa frase Braden o Perón, que va a marcar a fuego la campaña presidencial, va a condensar justamente esa idea y va a transformar las elecciones del 46 de una disputa entre un líder popular emergente, un actor nuevo en el sistema político argentino versus el sistema político argentino tradicional, se va a transformar en una lucha entre una Argentina soberana contra una Argentina colonial. Esto, por supuesto, hablando de... se va a transformar a ojos de quienes estaban más cerca de Perón, porque claro, bueno, quienes no, van a ver todo lo contrario. Pero bueno... rasgos netamente económicos en ese momento, aparte. ¿Cómo rasgos netamente económicos? Claro, donde las transformaciones estaban signadas a través no solo de lo social, sino de lo económico, de la distribución,
de lo que era la industrialización. Claro, claro, pero ahí empieza a marcarse. Eso es el proyecto, lo que, o mejor dicho, la redistribución de la riqueza, sí, eso es algo que ya venía desde antes, pero todo el proyecto económico de la Argentina industrial, no quiero decir que era una promesa, sino que era algo que recién estaba arrancando en 1947, porque recién a partir de que Perón es presidente, que tiene las herramientas totales, ¿no?, para gestar ese tipo de transformación. Pero bueno, a lo que quiero decir es que Perón llega a ese año, Perón asume, mejor dicho, con toda esa carga simbólica. O sea, no solo con ser un líder popular, sino también con representar esa Argentina soberana, ¿no? Una carga simbólica enorme, y va a ser esa misma carga con la cual se va a pensar el 9 de julio de 1947. Ese día Perón va a organizar un acto en la Casa de Tucumán, ¿no? Este acto va a asistir la totalidad del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo Provincial, va a ser invitada la totalidad del Poder Legislativo Nacional, de la cual solo los radicales no van a ir, ¿no? Los opositores no van a ir. ¿Pero no daban gobernabilidad los radicales? Cuando quieren. Cuando ellos tienen ganas dan gobernabilidad. Pero bueno, digo, por el volumen de las invitaciones, por el volumen de relevancia, esto claramente no fue pensado como un acto más, ¿no? Va a tener total relevancia, total centralidad en la agenda presidencial de Perón. Vamos al acto. El acto en sí mismo, digo, consistió únicamente en la firma del Acta de Independencia Económica. Que esto era un documento que lo que venía a hacer era enmarcar, si se quiere, las ideas del camino de transformación económica que ya había comenzado a ser anunciado con el lanzamiento del primer plan quinquenal, ¿no? El 21 de octubre de 1946. Recordemos, el plan quinquenal era aquel plan económico en el cual Perón marcó, diagramó básicamente todo lo que quería hacer en su primer mandato de gobierno, ¿no? Ahí estaba el proyecto de la Argentina industrial, de la recuperación de los ferrocarriles, de la nacionalización del Banco Central, del plan de siderurgia nacional, ¿no? Todo lo que el peronismo hizo en su primer gobierno estaba en ese primer plan. Entonces, bueno, podemos decir que la importancia del acto no radicó en qué era lo que se anunciaba, no es que Perón vino a anunciar un montón de medidas, sino el marco simbólico que el peronismo construyó en ese acto. Partiendo de la base, la elección de la fecha no es para nada azarosa, ¿no? Es toda una declaración política basada en la historia. Si el 9 de julio de 1816 se había declarado la independencia política, ese 9 de julio de 1947 se declaraba su segunda fase, ¿no? La independencia económica. ¿Y cómo la declaraba? Con el primer plan quinquenal, justamente. De esta manera, ¿no?, podemos decir que Perón termina apelando a la historia para realizar todo una declaración de principios, ¿no? Él pareciera que dijese, este 9 de julio merece ser celebrado de una manera distinta porque es un 9 de julio distinto. Es diferente a los años pasados, porque ahora la Argentina por fin encontró el camino que le demandaba su propia historia. ¿Ese es el textual de Perón? No. Bueno, sí, podríamos decir que estoy parafraseando a Perón. Okay. Ahora después lo vamos a ver, pero sí y no. Bueno, por eso digo, Perón le da todo este marco para dar ese mensaje de que la Argentina había entrado en una nueva etapa, y una nueva etapa que era también una propuesta de continuidad con las ideas de 1816. Él dice, estamos en el camino que la independencia nos deparó. Lo retomamos, lo pudimos poner a la Argentina del camino que nunca se debía haber quitado. Bueno, como te decía, digo, esto va a ser todo el marco que le va a dar el peronismo, que también Perón se va a encargar de dejarlo bastante claro, ¿no? Incluso se va a circular una copia de la Declaración de Independencia Económica que al lado tenía la Declaración de Independencia Política de 1816, ¿no? Como para no dejar lugar a la duda. Entonces, bueno. Bueno, él hablaba mucho, ¿no? Esta cuestión de primero fue la independencia política, ahora la económica. Exacto, totalmente. Todo enmarcado en el proceso de liberación nacional, ¿no? Él, un poco también lo que viene a decir es que no somos
100% independiente. No podemos ser libres si no somos independientes económicamente. ¿No? Por eso esta es la pelea por la segunda independencia que abrimos nosotros, dice, y lo abrimos nosotros a partir de, si bien no lo nombra el primer plan quinquenal, pero es como les decía, teoriza las ideas que le dan vida a ese plan. Entonces, bueno, digo, acá me parecía también interesante remarcar algo, ¿no? Uno de los latiguillos más comunes, si se quiere, a la hora de describir al peronismo es esta condición de partido pragmático, ¿no? El partido del poder, ¿no? Se lo describe con palabras más... La ideología del poder, le dice el Turco Asís. Totalmente, bueno, con palabras más despectivas o más alicientes, ¿no? Se lo pone al peronismo como eso, una máquina política cuya primera y última finalidad es ganar elecciones, ¿no? Una maquinaria electoral. Y hechos como el 9 de julio de 1947 nos muestran otra cosa justamente, ¿no? El peronismo y Perón, en este momento, rápidamente comprendieron que apelar a esto, al orden de lo simbólico, le daba la posibilidad de imprimir una declaración sobre su presente y su proyecto de futuro, porque recordemos, 1947 estaba arrancando, ¿no? Vuelvo a repetir. O sea, todo esto era también una expectativa de Perón de poder lograr. Pero bueno, esto le permitía hacer ese tipo de declaraciones que además se veían fortalecidas justamente por encontrar su legitimidad en la historia. ¿No? Encuentra que la historia es un fuerte legitimante de la acción del presente y el proyecto de futuro, ¿no? Por eso pone en esta senda 1816, 1947, la segunda independencia, ¿no? Pone todo en un mismo camino. Sí, y recordemos también ahí lo que es el contexto internacional, digamos, estamos entrando en lo que es la posguerra, ¿no? Ya con todo el mundo, todos los mercados cerrados, apuntando, me imagino, en ese momento ya a una ligera apertura, pero con todas las economías destruidas. Totalmente, totalmente. Es un poco también lo que el movimiento que demandaba, si se quiere, para poder fortalecer a la Argentina. Entonces, bueno, digo, si hay un movimiento político que entendió el valor del simbolismo, es el peronismo. Un simbolismo que además era acompañado por acciones, ¿no? Porque muchos han intentado hacer estas cosas, pero sin las acciones, sin la realidad efectiva, nada de esto despunta, ¿no? Nada queda. Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿no? Les traje un pequeño fragmento de las palabras que dio Perón en este acto. Dice: estas páginas contienen la esencia misma de la nacionalidad. Son impulsos de un renacimiento surgido de la propia grandeza de la patria libre, proyectada hacia un porvenir digno de su magnitud. Son credo de independencia. Tienen pureza de cuna ideal y dicen con la misma fe los principios que la mostraron a la faz de la tierra como una fuerte y poderosa nación. En las actas de 1816 cimentóse nuestra historia, que luego fue escrita con la diafanidad de un pueblo soberano y heroico. En la declaración de ahora se firma el futuro de su gloria, de su destino, y que tienen en sus propias fuentes la realidad de su visión de ayer, de hoy y de siempre. Extraordinario. Muy lindo. No deja sin palabras. No deja sin palabras. No, pensé que ibas a decir algo. Habla de un pueblo con diafanidad, que es transparencia, que era lo que se buscaba, ¿no es cierto? Y la transparencia estaba dada en los hechos efectivos, la realidad efectiva, como dice la marcha, que debemos a Perón, porque pasó de los dichos a los hechos, casi sin pensarlo, en un quinquenio, y todo daba que pensar que se necesitaban más de 15 años para poder efectivizar todo lo que se había proyectado históricamente en la liberación económica del país, ¿no es cierto? No, totalmente. Además, digo, me parecía interesante traerlo a la luz de lo que fue el Pacto de Mayo, porque en sí mismos son dos instancias similares, o sea, sí, son dos instancias que apelan al simbolismo y que apelan a la historia. La diferencia es que Perón lo hace a partir de un proyecto ya iniciado, claro, y no una promesa que no sabemos para dónde va a ir ni cómo se va a hacer
de estos puntos que tampoco, que los puntos del Pacto de Mayo, digo, tampoco que dicen mucho, ¿no? Totalmente, exacto. Defendamos la propiedad privada. Y sí, hermano, claro, en el siglo sí. XXI no hay nadie que pongamos la propiedad Claro. privada, qué sé yo. Exacto, totalmente. Más que el Pacto de Mayo pareciese, más que proponer un futuro, es defender una idea y una forma de entender a la realidad que es como decís vos, ¿vale? No es que la propiedad privada Claro. está siendo amenazada, ¿no? Es No. una forma bastante cerrada y microclimática de entender a la realidad, mientras que el 9 de julio de 1947, por eso decía que también es otro 9 de julio, lo que hace es proyectar futuro. Lo que Perón dice es: lo que nosotros vamos a hacer es la senda de la nación, Claro. ¿no? Está en el espíritu de la liberación de nuestra patria. Y no es solo palabras, sino que justamente, bueno, tenemos esto, el plan quinquenal, tenés acá los 5 años escritos Claro. de cómo vamos a llevar a cabo esto. Bueno, es que aparte está eso también, ¿no? Para marcar una diferencia que a mí me parece sustancial y en línea con lo que venís diciendo, Mati. El tema de los enunciados abstractos, que abajo tienen páginas en blanco. Sí, claro, ¿Me entendés? totalmente. Cada uno vea cómo llega a esto. Qué sé yo voy a ajustar, por ejemplo. Vamos a llegar al superávit y vamos a bajar el 40% del déficit fiscal, del gasto, público. Con recortes, no sé, a los trabajadores o venta de empresas o lo que sea, ¿no? Otro te podrá decir otra cosa, porque no hay un Totalmente. cómo se llega a eso, tampoco. No hay un plan. Claro, no, son simples enunciados, que es como decís vos, bueno, y veamos cómo llegamos. Si vos llegás de una, si vos llegás de buenísimo, si no, queda ahí. No hay un proyecto concreto. No hay un proyecto. Aparte, otra de las cosas que hay que subrayar en todo esto es que cuando vos planteás un superávit fiscal, estás planteando una imperfección de la administración pública. Claro. Porque no existe para un buen administrador generar superávit. Esto es una confusión enorme, pero todo se deja pasar. A vos Milei te habla de que el monopolio no de la fuerza, sino el monopolio de la violencia está en manos del Estado y nadie dice nada. ¿Entendés? Y Sí. no existe el monopolio de la violencia en manos del Estado. Sí, Existe pero el pasan monopolio todo. de la fuerza porque son los únicos que pueden tener pueden estar armados Claro. para que no generar disturbios dentro de la sociedad, Claro, pero no de la violencia. pero no de la violencia. Claro, Pero totalmente. nadie dice nada. Totalmente. Todo está, viste, como medio pata para arriba. Vos mirás cuando dan una conferencia de prensa desde cualquier ámbito de nacional, y dice, arriba dice Presidencia de la Nación y abajo República Argentina. Y vos hablás con cualquier tipo que trabaja en el Estado y te va a decir que primero está la República Argentina y después está la Presidencia de la Nación. O el ministerio al cual se está enunciando cualquier tipo de medidas y eso. Es muy impactante porque está por debajo la República Argentina de cualquier otra situación gubernamental, ¿no es cierto? Hay una serie de valores que no están contemplados y se dejan pasar. ¿Cómo no hacer una comparación entre el Pacto de Mayo que se firmó en julio y el Pacto de Washington? Quiero ver las diferencias que hay y en qué nos modifica la vida a nosotros y a dónde nos lleva un pacto. ¿Entendés? Deja de ser un pacto cuando todo está crudamente realizado desde una de las partes. No pactás, vos adherís. Más que un pacto es una adhesión al pensamiento de un núcleo de poder que hoy está desarrollándose en la Argentina, a la cual no tienen participación más allá de la adhesión de los gobernadores y de otros actores de la sociedad, ¿no? Y es una adhesión y es una claudicación del federalismo. Exacto. También, del federalismo. Porque ahí estuvieron muchos gobernadores, casi casi todos. todos los gobernadores, podríamos decir. No, sí. Es re importante lo que dijiste. Es que claro, Es muy importante Es lo que que claro. acabas de decir. Es que claro. Anótalo. Bueno. Ahí lo anota él. Mira, me encanta. Me dice anotarlo, lo anota él. No, pero realmente es una claudicación del federalismo. O sea, ¿con qué cara después los gobernadores, que aparte fueron maltratados,
ultrajados, porque la palabra es ultrajado, las provincias fueron ultrajadas de sus recursos, y después vienen a hablar de la coparticipación. Y yo acá me voy a poner en bonaerense y voy a decir, bueno, si todos somos de la agrupación Vengo por la Mía, bueno, Sí, claro. hagamos la nuestra y digamos, che, bueno, quieren discutir 44%. claro, Sí, quieren sí. discutir la coparticipación, a ver qué hacen. Claro, totalmente. ¿Qué hacen si nosotros discutimos en serio la coparticipación? Sí, sí. Bueno, es que todas estas cosas surgen de lo que decía, de estas diferencias, ¿no? Uno es un acto autocelebratorio Claro. que se hace Milei, que no va a quedar, no va a marcar nada. Yo ya me animo a decir de que no va a quedar en la historia el pacto, ni siquiera en la historia de su propio gobierno, porque es solo esto, es solo un enunciado Y impostado de adhesiones que viene a replicar cierta lógica yanqui. Claro. Un Un acto que no tuvo mucha sustancia. No Digamos, tuvo nada, ¿no? o sea, No se tuvo firmó nada. a la Lo 1 más de la mañana. que cagándose de frío, perdón que lo diga así, ¿no? Pero cagándose de frío todos Sí, ahí, cagándose de ¿viste? frío. Lo mostrabas a Cuño Libarona, estaba temblando el hombre. Después, esa foto horrible que quisieron emular a lo que era la pintura, ¿no? De la firma de la independencia, del acta de independencia, que están como en diagonal hacia lo que es el escritorio, digamos, en dos columnas. Que también es una cosa de humillación de los gobernadores, que a mí me parece, no sé, no entiendo realmente el juego al que están jugando en este momento. Pero bueno, qué sé yo. No. Por eso, para apelar a la historia hay que comprenderla. Y por eso, justamente, el Pacto de Mayo va a pasar sin pena ni gloria, pero el 9 de julio de 1947 quedó marcado. Quedó marcado en la historia y quedó marcado en la historia del peronismo. ¿No? Es una fecha que fue crucial por su simbolismo, por su importancia, pero que quedó. Porque esto que les decía, porque fue un momento en el cual se comprendió para dónde iba, se comprendió nuestra historia, para dónde iba a ir la Argentina, y no solo se obró en consecuencia, sino que también se puso con las palabras que se tenía que poner, ¿no? Y con el desarrollo que no tuvieron otros no meritorios pactos que no marcaron nada, ¿no es cierto? Totalmente. Esto marcó un rumbo el cual Exacto. hasta el día de hoy se está luchando para seguir con esas conquistas, con esos lineamientos, con esa atención sobre lo que es el pueblo, que es lo principal, más allá de las administraciones que puedan venir, que están o que pasaron. No sé, uno de chico aprendió de que estar dentro de lo que es el servicio público es servir a la felicidad del pueblo, ¿no es cierto? Así es, señores. ¿Querés decir algo más? Ha pasado una nueva columna del profe Matías Ferreira, que le recordamos a todos, absolutamente todos los que nos están escuchando, que pueden ir a YouTube. En YouTube están todas las columnas de Matías, están todas las entrevistas que venimos realizando, qué sé yo, con la de Barcesá, la de que hicimos la semana pasada con Adamón, la de Horacio Robelli, todas las columnas de Horacio Robelli están también ahí colgadas en nuestra web de YouTube, justamente. Nos busca como Radio Capital 91.3. Fíjense que cuando entran en el inicio del YouTube, hay una campanita ahí arriba a la derecha, denle clic a la campanita, es la suscripción y nos ayudan a seguir aumentando esta comunidad digital que tenemos aquí en Radio Capital, que por suerte está bastante bien dotada. Eso es lo que te iba a preguntar. Contale a la gente. 13.000 suscriptores ahí. Tremendo.